La armónica es el susurro del alma en el blues. Un instrumento pequeño, pero capaz de contar historias gigantes, nacidas del dolor, la resistencia y la pasión de un pueblo. Hoy seguimos recorriendo ese viaje, y en este episodio te presento a Papa Lightfoot, el blues nuclear. Por un momento de la técnica perfecta de Little Walter. Olvídate de la elegancia de Kim Wilson. Hoy vamos a ensuciarnos las manos. Bienvenidos al canal. Hoy les traigo la historia de una figura misteriosa. Un hombre que tocaba la armónica con tanta violencia que parecía que el instrumento iba a explotar en sus manos. Su nombre era Alexander Lightfoot, pero la historia lo conoce como Papa Lightfoot. Y si te gusta el sonido distorsionado, crudo y salvaje, acabas de encontrar a tu nuevo ídolo. Para entender su sonido, primero hay que entender su entorno. Mientras la mayoría de los armonicistas famosos emigraban a Chicago para refinar su estilo, Papa Lightfoot se quedó en el sur, en Natchez, Mississippi. Esto es clave. Su blues nunca se civilizó. Se mantuvo rural, pantanoso y agresivo. Empezó grabando a finales de los años 40 y principios de los 50 para sellos como Imperial y Savoy. Pero Lightfoot tenía un problema: el volumen. Él necesitaba sonar fuerte para competir con las guitarras eléctricas en los bares ruidosos del sur. Y como no tenía amplificadores caros, lo compensaba con sus... El huffing and puffing. Hablemos de armónica pura. ¿Qué hacía a Papa Lightfoot tan diferente? Su técnica se conoce como huffing and puffing, que se traduce como resoplar. Él no solo soplaba aire, él golpeaba la armónica con el aire. Usaba un ataque de diafragma brutal, marcando el ritmo con acordes sucios mientras hacía melodías rápidas. Pero su gran secreto técnico era la vocalización. Papa Lightfoot cantaba y gruñía a través de la armónica mientras tocaba. Al hacer esto, la lengüeta de la armónica y sus cuerdas vocales vibraban al mismo tiempo, creando una disonancia y una saturación natural que ningún pedal de efectos puede imitar. Era distorsión humana. Su tema más famoso, y el que tienes que escuchar sí o sí, es Wine, Women, Whiskey. Escuchen ese tono. Muchos me preguntan, ¿qué amplificador usaba? La respuesta es, cualquiera que funcionara. Se dice que usaba micrófonos de bajo presupuesto y amplificadores valvulares llevados al límite de su capacidad. El sonido de Lightfoot es el sonido de un equipo barato sufriendo bajo la presión de un músico intenso. Es el sonido del desalento. El éxito comercial nunca llegó. El rock and roll invadió las radios y el blues rural pasó de moda. Papa Lightfoot desapareció del mapa musical. ¿Y saben qué hizo? No se quedó llorando. Se puso a trabajar. Durante años, la leyenda del blues nuclear trabajó como mecánico y, créanlo o no, conduciendo un camión de helados. Imagínense eso. El hombre con el sonido más agresivo del Mississippi, vendiendo helados a los niños de su barrio. A finales de los 60, en pleno auge del redescubrimiento del blues, un investigador llamado Steve LaBerre lo encontró en Natchez. Papa Lightfoot todavía tocaba. Todavía tenía fuego. Grabó un disco increíble llamado Natchez Trace. Y estaba listo y justo antes de que su carrera reviviera, Papa Lightfoot murió de un paro respiratorio. Nos dejó pocas grabaciones, pero son suficientes para darnos una lección. La armónica no es solo un instrumento melódico. Es un instrumento de percusión, de fuerza y de entrañas. Si sientes que tocas demasiado bonito y quieres más garra, escucha a Papa Lightfoot. Él te enseñará a tocar con el alma en la garganta. Gracias por llegar hasta acá.
Si te emocionó, te sorprendió o te inspiró esta historia, déjame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recorriendo el camino de los grandes de la armónica. Soy Harbit y en cada video te traigo la historia, la técnica y el alma del blues. Nos vemos en la próxima y recordá, la armónica no se toca, la armónica se vive.